Hola, bienvenido a un nuevo video. Yo soy Mimi para los que no me conocen y en esta oportunidad te voy a estar compartiendo cómo cuidar. Vamos a estar hablando de las generalidades de las Echeverias Laui. Vamos a hacer un trasplante y vamos a conocer cómo cuidarla. Así es de que si tú estás buscando cómo cuidar una Echeveria Laui, pues quédate hasta el final. Bueno, déjame contarte sobre esta linda plantita que es una Echeveria Laui. Su origen es mexicano. Ella está un poco en peligro de extinción en sus zonas naturales, pero como cultivándola en casa es una planta ornamental muy bonita, porque ella es una planta que su color me encanta, porque es una planta color blanca. Eso se debe ver, es blanca, en ocasiones puede llegar a ser un poco celeste. Eso se debe a que es una planta muy pruinosa. No la debes tocar porque ella se mancha, así como aquí. Mira, si tú la tocas, ella se mancha, es porque se le cae su pruina. Y la pruina es ese polvillo que naturalmente las suculentas ellas generan para protegerse del sol. Y ella es una de las más pruinosas. Y pues me gusta mucho esta linda plantita que yo he adquirido para mi colección. No sé si se las compartí hace poco, que les compartí mi colección de suculentas. No se las compartí porque ya estaba, creo que en la ventana de arriba, y no les mostré las que tenía arriba. Ha crecido bastante, el verano y el calor le ha ayudado muchísimo para crecer, por lo que la voy a cambiar de maceta. Está ahorita de momento en su maceta pequeña que yo la adquirí, y hace más o menos un año, no menos de un año que la compré, y solo me costó $1 porque era bien súper chiquitita. Mira, viene en esta. Mira el tamaño que adquirió ya. Ya está grande, ya esa maceta no le es suficiente. Así es que la voy a cambiar. La pongo en esa otra solo para que se estabilice, porque ya pesa demasiado y le da vuelta. Le da vuelta a esa maceta pequeña, entonces la dejo acá. Como puedes verla, esta maceta le va muy bien, el tamaño le queda muy bien, pero no le he hecho agujeros, así de que no puedes verla por acá. Solo la pongo ahí para efectos de que ella no se me dé vuelta. Pero la voy a pasar a una maceta muy bonita, una maceta nueva, donde ella puede crecer y se puede tener más espacio. Estaba pensando en esta, mírenla. Está bonita. Ya tiene sus agujeritos. Y tiene sus patitas. Parece muy linda. Creo que le va a quedar bien con el color, ya que ella es blanquita. Creo que está bien el tamaño. Mira, el tamaño de la roseta es justamente el tamaño de esta maceta y no es demasiado grande. Está muy bonita y yo creo que le queda bien. La otra opción que tenía es esta, que le hice hoyitos aquí para que no acumule agua, por si se me olvida botársela, pues no se me daña la suculenta. Y es una maceta blanca. Creo que no. Aunque también estaba viendo el tamaño de la roseta, también está muy bien, mira. O sea, el tamaño de la roseta debe ser, yo las elijo de que sea como que del tamaño más amplio de la maceta. Y creo que no, porque es blanca, no contrasta. No contrasta el color de la suculenta con el color de la maceta, así es que esta no la voy a utilizar por esta ocasión. Fuera. También he preparado por acá el sustrato, que es un sustrato pues para ella bastante poroso. He utilizado mucho cascajo o piedra pómex, creo que también le llaman tepojal en México, algo así. Es muy mineral, ya que es una suculenta que no le gusta la humedad, como la mayoría de suculentas, por supuesto. Y pues tampoco no la riego mucho, porque esta sí la he cuidado bastante
para que no se me fuera a morir, y la verdad es que he tenido éxito con ella. Les cuento que no soy demasiado, no hago mucho tiempo el tema de las suculentas y he tenido un poquito de retos con algunas de ellas, pero puedo decirte que me está yendo muy bien. Me está yendo ya muy bien con ellas, ya las entiendo, ellas ya me entienden y ya nos entendemos. Así es que parece que ella ya se mereció su cambio porque ha crecido y está muy bonita. Así es que vamos a pasarle a su macetita. La voy a empezar a trasplantar, a pasar el sustrato para la nueva maceta. Es un sustrato, también le puse humus de lombriz porque quiero que ella se mantenga muy bonita, que crezca más. Y espero que le vaya muy bien el trasplante. Es una suculenta demasiado linda para mí. Para mis gustos es una suculenta de las más lindas que yo tengo en mi colección. Tengo muchas, ¿saben? La verdad es que sí he adquirido varias. Las he comprado pequeñas. Hay unos videos donde tú les puedes ir a ver que te he contado cómo me ha tocado comprar las pequeñas. ¿Por qué? Aquí donde yo vivo, pues las suculentas no es un tema como que de mucha popularidad por el momento. Entonces a veces cuesta encontrarlas. Mira qué hermosa. Está grande. Creo que mide unos 10 centímetros aproximadamente. Y ya la maceta definitivamente ya no le sirve porque es muy pequeña. Esa es la maceta de plantación original donde la adquirí. Y la voy a pasar aquí a la otra maceta. Así, mira, es muy adecuada. El tamaño de la maceta es muy adecuado porque ella queda justamente el tamaño de la maceta. Como te comento, esta chiquitita ya no le quedaba bien. Ya no le queda bien porque es demasiado pequeña. Es la maceta original donde yo la compré, que era así la rosetita. Era la rosetita así, pequeñita así. Pero mírenlo ahí cómo creció. Y ahora ya es grande. Mide un aproximado de 10 centímetros de diámetro. Así que la voy a pasar para la nueva maceta que estábamos rellenando con mucho cuidado de no tocar sus hojitas porque se manchan y se les cae la pruina. Eso significa que se pueden quemar más fácil en el sol. Y pues la verdad lo que menos quiero es que se dañe. Y fíjate que pues yo esta planta la tengo en sol de la mañana nada más, donde ella recibe un sol en una ventana orientada al sur, como les mostré cuando les mostré mis suculentas. Por eso la tengo ahí, porque le pega el sol nada más un rato. Sin embargo, si la pusiera más al sol, yo creería de que estuviera todavía más blanquita, porque ella generaría más pruina. Pero no la he puesto al sol porque a veces me da miedo que se me quemen. A veces he pasado malas experiencias cuando las pongo así como que a que mueran al sol.
Va a tener más tierra, debo de tener, recuerda que si las pasas a una maceta más grande, debes tener muchísimo más cuidado con lo que son los riegos. Oh, no, 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 no. Le voy a tener que desgastar un poco la raíz para que me quede un poco más abajo. Las raíces de las suculentas son bien finas, por lo que es necesario que ellas puedan tener bastante ventilación. La veo bien la raíz, la verdad, un poco sequita por acá abajo. Ahí va quedando ya. Bueno amigos, así quedó ya esa linda plantita en su nueva maceta, esperando que le vaya muy bien el trasplante y se pueda desarrollar más y crezca mucho. Se las voy a estar actualizando más adelante y espero que este video que te he compartido te haya gustado y te sirva de algo. Gracias por el apoyo y espero que puedas darle un like, puedas compartir este video para que más personas puedan aprender con él. Así es de que hasta el próximo video.